La mañana. La mañana. En directo. En este momento estamos en contacto con Franklin Pareja, él es politólogo, a quien le saludamos. Franklin, te habla José Luis Aliaga. José Luis, qué gusto de saludarte y por tu intermedio, pues a todos los compatriotas que escuchan la cadena Herbol. Gracias, Franklin, por atender nuestro llamado. Tú sabes que en el tema del análisis, en el tema de lo que está pasando en el país, hay algo que seguramente tú has sido una de las personas que vislumbró en el momento en el que conocimos las encuestas. Tú fuiste quien dijo acá en esta emisora, al conocer una de las encuestas, la primera de Tu Voto Cuenta, que había una enorme posibilidad de que el movimiento al socialismo gane las elecciones en primera vuelta. Y ocurrió exactamente eso, Franklin. ¿Qué te llevó a hacer ese análisis? ¿Cómo hiciste ese análisis? Tú que eres experto en encuestas, tenías la verdad mucho tiempo antes, el 9 de septiembre de este año, ¿no? Mira, José Luis, se ha armado una polémica muy grande con respecto de este asunto de las encuestas que aparentemente en esta última elección han tenido unos márgenes de error bastante elevados. Pero si hilamos un poquito más fino, recordemos también que en esta elección particularmente, hasta la última o hasta el último estudio de intención de voto de diferentes casas encuestadoras, agencias, universidades, en fin, todos preveían que de acuerdo a ese estudio había algo así como un 20% de indecisos, los cuales hemos constatado de que no eran indecisos, de que eran fundamentalmente un voto oculto. Los datos nos hicieron ver que el MAS estaba más cerca de ganar que Mesa de acortar la brecha, porque en la primera encuesta que hicimos con Tu Voto Cuenta, de la cual también de este proyecto grande formó parte la cadena Herbol, había un 1.3% para que el señor Arce Catacora gane en primera vuelta. Entonces, realmente, en términos probabilísticos, estaba más cerca de ganar que de producirse una segunda vuelta. Pero luego hubieron varios estudios adicionales, estudios cruzados, y salía la probabilidad de una segunda vuelta como un escenario también alto. No fue así. Al final la contundencia con la que ganó el señor Arce Catacora es indiscutible. Definitivamente hay muchas razones probablemente para analizar las razones mismas de una victoria tan contundente, porque muchos pensaban que el MAS se había derrumbado el año pasado, en el fondo sí se erosionó, pero no se desplomó nunca. Siempre hay que entender, José Luis, que a veces los análisis, las opiniones políticas que tenemos todos como ciudadanos, como analistas, en fin, tienen un rasgo o un sesgo muy urbanocéntrico, ¿no? Porque cuando hubo los bloqueos que impidieron el paso del oxígeno, murieron personas y todos estos temas tan luctuosos, tan dolorosos, desde una visión urbana se pensaba que el MAS con eso iba a desplomar porque la gente indignada pues le iba a quitar su apoyo. Cuando le estalló el escándalo de relación sentimental del señor Morales con personas menores de edad, igual, desde una visión urbana se pensaba que esto era realmente inaceptable y que la gente le iba a dar la espalda al movimiento al socialismo. No ha sucedido ni lo uno ni lo otro, porque hay que entender cómo funciona realmente una estructura como el movimiento al socialismo, que ha sido la única fuerza política en términos técnicos en esta última elección. Las otras simplemente son agrupaciones, son conformaciones. Lo que tanto hemos hablado contigo, en Bolivia no hay un sistema de partidos políticos, lo que existen son clubes de amigos o clubes electorales que solamente presentan proyectos efímeros en momentos electorales y no construyen institucionalidad partidaria en el tiempo. Entonces hemos tenido una fuerza política que goza de un apoyo del bloque popular, pero con 51%, José Luis, tampoco se puede afirmar de que el MAS es solamente una fuerza popular.
en realidad es una fuerza policlasista, porque ha recibido apoyo de bloques populares, de bloques rurales, pero también ha recibido apoyo de sectores de la clase media e inclusive de sectores pudientes. Porque no nos olvidemos en definitiva que en los últimos años los socios estratégicos del gobierno eran pues los grandes grupos corporativos, particularmente del empresariado y sobre todo del Oriente, que no la han pasado nada mal, que han tenido realmente una relación muy fructífera en términos lucrativos, así que inclusive estos sectores pudientes podrían haber apoyado. No es que sean grandes en densidad, en número de votos, pero son pocos, pero son muy pudientes. Entonces, el MAS no solamente es una fuerza popular, también es una fuerza policlasista. Tiene apoyo de sectores populares, de sectores indígenas, sectores campesinos, del mundo rural, del mundo urbano, de la clase media, de intelectuales, de empresarios. Tiene una gama policlasista. No solamente hay que tratar de entender, como a veces se trata de hacer interpretaciones antropocéntricas o sociológicas de que el MAS es una fuerza rural, aymara. No es así, es un reduccionismo. Es una fuerza que tiene transversalmente apoyo en todo el país. Pero eso no significa que haya sido 14 años de buen gobierno. Eso tampoco hay que confundir. El MAS nos ha dejado una profunda desinstitucionalización. Me refiero al periodo del señor Morales, que ya desde su tercer periodo era absolutamente inconstitucional. Su cuarta elección ha sido realmente una aberración, y creo que en el mismo fuero interno del MAS han reconocido autocríticamente de que fue un error haber forzado esa cuarta reelección. Y así sucesivamente se han socavado la institucionalidad, ha habido una caquistocracia, este término que utiliza Michelangelo Bovero para referirse al gobierno de los peores, porque hemos tenido elevados niveles de ineptitud y elevados niveles de corrupción que no tenemos que olvidar, porque los bolivianos no tienen que olvidar en su memoria los actos que han dejado la clase política. Pero sobre mojado llovido, José Luis, vino un gobierno de transición que demostró que siempre es posible ser peor, y en tiempo récord ha demostrado que ser peor que eso todavía es posible, y en tiempos récord han demostrado una profunda ineptitud, una talla moral y ética bajísima, un nivel de autoritarismo encendido, desproporcionado, el haber traicionado finalmente una movilización ciudadana cuyo único mandato que le dio era administrar un proceso de pacificación y elecciones sin convulsiones. No hizo absolutamente nada de eso, y entonces pues se reactivó un poco este bloque popular inicialmente, que no se desplomó, y que con el apoyo de clases medias decepcionadas de este periodo corto de la transición, finalmente han terminado nuevamente recalando en un proyecto que es el proceso de cambio, que continúa el proceso de cambio, pero con otra era, porque terminó la era Morales y se inicia la era Arce Catacora. Ahora, ¿será eso así realmente? ¿Será que Arce Catacora es una nueva era? ¿O simplemente Arce Catacora vive a la sombra de ese poder tan omnímodo que tiene Evo Morales? Son las cuestiones que yo creo que se están debatiendo hoy por hoy en los círculos domésticos, académicos, familiares, en fin, ¿no? Ahora, bueno, ya está instalado el gobierno de Luis Arce Catacora, pero las condiciones económicas de la economía del país no son para nada halagüeñas, porque, por ejemplo, el otro día accedimos a una publicación del periódico La Razón donde nos daban cuenta de la baja en las reservas internacionales del Banco Central, y nos hablan ahora de reservas internacionales que están aproximadamente en los 5.200 millones de dólares, poco más, poco menos. En esa perspectiva, ¿cómo tendría que ser, qué tendría que hacer el gobierno de Luis Arce Catacora? Porque los bolsillos del país están vacíos. No hay dinero, no hay plata. Hace poco conocí que hay un decreto supremo que va a incentivar el turismo interno con vacaciones para los empleados públicos a fin de año. En fin, además de eso, que puede ser algo para mover la economía interna,
Estamos en una situación económica muy grave, creo yo. ¿Cómo tendría que salir el gobierno de Arce Catacora de esta crisis económica, prestándose plata del exterior? Porque se necesitan muchos miles de millones de dólares para sacar al país o para poner al país en la estabilidad que tenía antes de que renunciara Evo Morales, ¿no? Bueno, cuando hay plata, hasta el peor gobierno parece bueno. Obviamente han habido momentos en que hemos tenido una cantidad de dinero muy grande en el país y hemos perdido la gran oportunidad, primero, de ampliar la base productiva y segundo, de diversificar la economía. Bolivia al día de hoy sigue siendo un país extractivista con un neoextractivismo, digamos que por la pujanza del sector del agropoder, particularmente oriental, que es una nueva forma de extractivismo, adicionalmente a lo que es la minería y lo que es los hidrocarburos. Pero Bolivia no ha entrado en la etapa de la industrialización, eso es una absoluta falsedad. Las plantas separadoras de líquidos nunca han sido industrialización. Las plantas separadoras de líquidos constituyen plantas separadoras de materias primas, nada más. No estamos transformando la materia prima, que en esencia eso es industrializar, generarle un valor agregado y producir a gran escala. Eso es la industrialización. En vez de vender minerales, deberíamos vender productos derivados de los minerales con valor agregado y a gran escala. Ese es el salto que no se ha dado. En cuanto al litio, supuestamente deberíamos haber producido carbonato de litio a través de un proceso de investigación y alianzas inteligentes. Se ha creado una agencia para esto, pero lo único que ha hecho finalmente es producir cloruro de potasio. No, pues la idea no era cloruro de potasio, la idea era carbonato de litio, que es para entrar al mercado de las baterías o para entrar al mercado energético alternativo. En Europa han declarado de que eventualmente el año 2035 casi todo el parque automotor tiene que ser ya eléctrico. Entonces Bolivia está entrando en un momento de gran oportunidad con este tema del litio, en el cual estoy poniendo énfasis. Pero ¿cuáles son los problemas de base? Que si vamos a seguir con esta lógica ideologizada de la economía como ha tenido el gobierno de Morales, y si seguimos en esta línea porfiando en ideologizar la economía, haciendo negocios más en clave de factor geopolítico donde predomine la variable ideológica y no entremos a hacer negocios en el mundo mundial con los países que tienen tecnología de punta y entendamos que es un negocio de beneficio compartido, porque ahora creemos que si viene alguien a invertir a Bolivia nos va a venir a expoliar. No es así. Bolivia no tiene ni la tecnología y Bolivia no tiene tampoco los recursos para llevar adelante proyectos de gran envergadura. Por lo tanto, necesitamos atraer capital y necesitamos atraer tecnología. Pero para eso, ¿qué se necesita? Necesitamos ser un país con institucionalidad y con seguridad jurídica. Por eso las inversiones a países como los nuestros no llegan en la misma proporción de otros países, porque Bolivia no ofrece un clima estable, porque siempre está en convulsiones, siempre está en problemas sociales, siempre está con problemas políticos. Hay cantidad de bloqueos permanentes, sistemáticos, unas veces con razón, otras veces sin razón. Todo esto configura un clima de negocios absolutamente adverso que desincentiva la inversión, no solamente inversión extranjera directa, sino también la inversión de los mismos bolivianos que ya no quieren arriesgar su capital. ¿Por qué? Porque por otro lado se empieza a llevar adelante políticas altamente protectivas, políticas sociales altamente protectivas, donde siempre se introduce la variable de que el empresario, el que pone el capital, es un enemigo, es un expoliador, es un explotador al cual hay que hacerle quebrar, hay que quitarle su empresa. Entonces estamos mal en el país, realmente tenemos que cambiar de mentalidad. Bolivia, para empezar, ya que me hablas de la economía, necesita no solamente estabilidad económica, necesita reactivar su economía. Para eso los socios estratégicos tienen que ser el sector productivo, que es el verdadero el generador de empleo. Pero para que haya un clima de negocios importante, hay que revisar, uno, el tema impositivo, cómo está la presión tributaria y la carga tributaria. Segundo, hay que revisar las relaciones laborales.
Si tenemos un efecto elevadamente protectivo a las relaciones laborales, es altamente desincentivador para la formalización de la economía. Por eso somos un país con 80% de economía informal, porque las personas que invierten en este país prefieren transitar en la economía sumergida antes que formalizar sus negocios, porque cuando uno formaliza su negocio, te cae la renta, te cae la gobernación, te cae la alcaldía, te cae el ministerio, te cae la policía, todo el mundo ataca al que quiere hacer las cosas bien. Entonces eso desincentiva la inversión, tanto interna como externa. Tercero, definitivamente tenemos que dar un salto cualitativo en la perspectiva de inyectar capital para los pequeños emprendedores, para los medianos emprendedores, y esto tiene que venir a través del crédito barato, pero no un crédito arbitrario ni discrecional, porque finalmente el crédito sigue siendo crédito, es un dinero que tienes que devolver, pero tiene que llegar en una forma en la cual realmente sea accesible y te permita reactivar la economía. Entonces, hay que bajar impuestos, hay que acceder al crédito barato, hay que revisar las relaciones laborales, hay que crear socios estratégicos nacionales e internacionales, no hay que destruir nuestro propio aparato interno productivo, hay que aliarse con el sector empresarial para que lejos de cerrar empresas, más bien crezcan sus empresas, hay que transparentar las contabilidades del sector productivo, porque muchos manejan doble contabilidad, porque como somos un país que desincentiva todo, entonces al final estas mismas cosas hacen que todos vivamos supuestamente engañándonos cuando en el fondo sabemos de nuestro autoengaño. Queremos crear un sistema de aduanas, por ejemplo, tan punitivo, como si no se pudiera combatir el contrabando. Lo que pasa es que realmente no hay voluntad política, José Luis, de combatir el contrabando. El contrabando es un botín, el contrabando es una instancia donde van a saquear. Todos los gobiernos de turno han utilizado las aduanas como un espacio de expolio. De ahí han salido grandes millonarios sin hacer casi nada. Finalmente, ¿vamos a seguir en un sistema que no funciona o vamos a revolucionar, como se dice, la institucionalidad de nuestras principales agencias o instituciones que nos deberían permitir ser entes de recaudación, pero no ser entes de expoliación? El sistema impositivo en Bolivia, a nadie le gusta pagar impuestos en Bolivia porque solamente 20% de los bolivianos pagamos impuestos y 80% de los bolivianos evaden impuestos. Entonces realmente así pues no da gusto pagar impuestos. Pero en un país donde todos pagan impuestos, los impuestos son sanos porque vuelven a la población. Por eso te digo, para cerrar la idea, hay mucho por hacer, pero primero hay que bajarle a la carga ideológica. Segundo, hay que hacer alianzas estratégicas con el mundo mundial a través de una diplomacia inteligente. Tercero, tenemos que atraer tecnología. Cuarto, tenemos que cualificar nuestro recurso humano. Son tareas de alto calado que no solamente vienen de la mano de discursos. Realmente un panorama muy complicado. Quiero pasar brevemente al tema de las elecciones subnacionales. Conocimos en los últimos días candidaturas al por mayor, por ejemplo, para la alcaldía de La Paz, en las que contamos al menos 7 candidaturas o precandidaturas. ¿Tú crees que esta dispersión de candidatos va a afectar a que el movimiento al socialismo otra vez les gane las elecciones subnacionales a la oposición? Mira, José Luis, este tema de la dispersión yo creo que no es que sea un mito, pero no es como todos pensamos. La última elección, la elección nacional, simplemente ha tenido 3 fuerzas que han estado terciando. Era el MAS, era Comunidad Ciudadana y mucho más abajo esta fuerza regional de Camacho. Pero habían 8 participantes, de los cuales se retiraron 2. O sea, no porque haya 20, 30 o 40 candidatos, eso significa dispersión. La dispersión sería si hubiera 10 candidatos y entre 4 candidatos dispersan el 60% de la votación. Y entonces, el tema de la dispersión no es cuanto más candidatos hay, más dispersión existe. Ese también tiene que ser una enseñanza que deja las elecciones,
donde lamentablemente en el país lo que no existe es un sistema de partidos políticos que tenga fundamentos filosóficos, ideológicos claros, que tenga una propuesta nítida, que no sea simplemente que alguien surgió, cayó bien a la población, tiene alto perfil, es conocido, es simpático, tiene un buen discurso, ya, ese ya es el superpotencial candidato. Lamentablemente las cosas no funcionan así, porque el MAS, ¿por qué gana en realidad? Porque tiene estructura partidaria, porque tiene estructura, está en los barrios, está en los sindicatos, está en el campo, está en la ciudad, tiene líderes, tiene dirigentes. No voy a hacer la categorización si es bueno o es malo, pero tiene estructura partidaria. Entonces las estructuras son las que organizan, movilizan, y llega un momento de la elección donde hay que tener precisamente una musculatura financiera, hay que tener recursos humanos, hay que tener militancia, hay que tener propuesta clara y hay que tener candidato. Pero aquí se parte simplemente de una figura que eventualmente es conocida, que tiene simpatía de una parte de la población y cree que con eso ya es suficiente para hacerse cargo de administrar el gobierno municipal, va a las elecciones, pero aparece otro que se cree tan con el mismo derecho, y por supuesto que lo tiene, pues son derechos políticos constitucionalizados, y también se cree el predestinado, se cree que puede transformar el país. Y el gran problema en nuestro país, ¿sabes cuál es, José Luis? Que no hay escuelas de gobierno. Porque ser un buen economista no te convierte en un buen ministro de Economía, ser un buen médico no te convierte en un buen ministro de Salud. Salud. Esas cosas, por ejemplo, son preconceptos básicos que están instalados, que son absolutamente falsos. Esto decía Carlos Matus. El gobierno es una especialidad y no tenemos escuelas de gobierno en el país. Entonces, al final lo que tenemos son muchos aventureros, unos creen que por tener experiencia en municipios, otros tienen experiencia en salud, otros tienen experiencia en el agro, otros tienen experiencia sindical, pero nadie tiene experiencia realmente en gestión de gobierno propiamente. Y así que terminamos con aventureros, ¿no? Donde parece que hay 10 y 10 dispersan, pero es falso. La población al final se termina decantando por 2 o 3 opciones. Y aunque haya otra vez un abanico grande de candidatos, pierde cuidado. La población tiene más sabiduría y va a terminar concentrando su votación. Por último, ¿por qué siempre tratan de utilizar esto de que hay que unirnos todos contra el MAS? Es la perorata de hace años, hay que unirnos contra el MAS. ¿Por qué no crean de una vez un partido serio, con una propuesta seria? Se quitan sus complejos de querer ser una versión mejorada del MAS, se quitan su moralismo de creer que van a crecer a costa de simplemente cuestionar la ética y la moral de su adversario, ¿no? ¿Y por qué no de una vez tienen una propuesta estructurada clara? Porque los partidos políticos tienen que tener un plan país para los próximos 20 años. Los partidos políticos tienen que tener think tanks de pensamiento. Los partidos políticos tienen que tener cantera para la formación de cuadros políticos de manera constante. Los partidos políticos se tienen que vincular con el mundo mundial, porque tienen que jugar en los circuitos precisamente globales. No tienen que ser agrupaciones ciudadanas donde hay una miscelánea de todo tipo de pensamientos, donde hay políticos reciclados de muchos años, donde hay personas que tienen una posición más tirada a la izquierda, otros más a la derecha, y donde finalmente no se sabe qué son realmente. Por eso es importante que en Bolivia se restituya el sistema de partidos políticos y dejemos simplemente de ir al calor de personas que tratan siempre de ser los salvadores, cuando en el fondo han sido personas, muchos de ellos, que ya han estado muchos años también en la administración, y entonces no es precisamente su mejor palmaré decir que yo voy a ser ahora la gran solución. Es una pena, lo he dicho públicamente en anteriores oportunidades, la última elección presidencial era quizás la más importante de los últimos años por la complejidad, pero con la peor oferta electoral, la más mediocre que hemos tenido. Y pareciera que vamos a llegar a una instancia de elecciones subnacionales con una oferta que tampoco va a brillar precisamente por tener candidatos de alta talla, ¿no? Así están las cosas, José Luis. Sí. Esperemos que la población finalmente decida con el voto y se vuelva más exigente en el cumplimiento de lo que los políticos han ofertado. Como sociedad civil tenemos que ser más exigentes con nuestros representantes, no solamente darles el voto, sino fiscalizarlos,
cuestionarlos, interpelarlos, porque nadie les está dando finalmente un cheque en blanco. Franklin, como siempre, te agradezco muchísimo por tu aporte. Hay muchas cosas que quedan y que son para pensar, para que la población piense, como esto de la exigencia a los políticos para que cumplan lo que prometen, lo que doran tan espectacularmente. Un abrazo a la distancia y vamos a tener todavía tela que cortar hacia adelante, Franklin. Así va a ser, querido José Luis. Como siempre, para mí es una honra estar en Herbol y contigo siempre es un gran placer. Así que te mando un abrazo muy cariñoso y por tu intermedio a todos los radioescuchas. Gracias. La conversación con Franklin Pareja, politólogo, analizando con crudeza, la realidad que estamos viviendo los bolivianos. Son las 10 de la mañana con 34.